bien, hemos visto la importancia que tiene la elección de un tema adecuado que se ajuste al perfil del investigador, que pueda ser utilizado para proyectos futuros, para la línea profesional que vaya a seguir, que coincida con las inquietudes que pueda tener el investigador. Ahora vamos a hablar del plan de trabajo. Es necesario, para el buen fin del proyecto, el que haya una planificación en el trabajo. Tengas en cuenta que es un problema muy frecuente que el estudiante, normalmente atendiendo a las actividades cotidianas, afronte de manera relajada esta tarea, que a veces puede resultar un terreno inhóspito porque es algo que no se ha hecho, se mira con recelo, y eso provoca que en muchas ocasiones se vaya dejando, y cuando se quiera afrontar la tarea, exige un esfuerzo que no se puede materializar con éxito en apenas unos días. Por tanto, es necesario planificar. Partimos de que ya se ha elegido un tema que coincide con las inquietudes del investigador, que lo motiva, que le puede servir de cara a su proyección profesional. También tenemos unos objetivos propuestos. Se ha elegido el tema de estudio por una determinada finalidad, por una cuestión de actualidad, preocupa en un determinado entorno social, coincide con las inquietudes del investigador. Luego, a continuación, es necesario partir igualmente de una metodología de estudio concreta y específica. Hay varias, aunque nosotros en este curso nos vamos a centrar probablemente en la que se ajusta a prácticamente todas las especialidades, que es la revisión bibliográfica, y que implica un trabajo doctrinal fundamentado en estudios que han realizado pues, otros investigadores dentro de cada materia específica. Y la parte clave es fijar un plan de trabajo con unos plazos marcados, de manera que el investigador se tiene que ceñir a cada uno de esos plazos para no verse desbordado y llegar a tiempo para acometer todos los retos que implican el trabajo de fin de estudio. En cuanto a las diversas metodologías, pues hay que tener presente la primera, que ya he dicho que es la que vamos a ver de forma preferente en este curso, la revisión bibliográfica. Es la más transversal y, con diferencia, la más utilizada para la realización de los trabajos de fin de estudio. El trabajo de fin de campo o el análisis empírico a través de ensayos, pruebas, errores, característicos de las ciencias puras. La encuesta es un método asociado al ámbito de la sociología. El estudio del caso clínico se contempla en las ciencias de la salud, o el portafolio, que se utiliza con frecuencia en la arte y en la arquitectura. Tened presente que de todas estas materias, en el libro Cómo hacer el mejor TFG, hay apartados específicos que muestran las peculiaridades de cada uno de esos métodos. En cuanto a la planificación, pues es necesario partir de una propuesta de título, porque el título ciñe, describe de forma gráfica cuál es el contenido que va a incorporar la investigación. Debe de adecuarse de forma fiel a aquello que se va a desarrollar. Por tanto, conviene tener una idea previa de cuál va a ser esa propuesta de título, sin perjuicio de que más adelante se pueda perfilar en algún sentido, conforme vaya avanzando la investigación. Se puede realizar un esquema de partes y apartado, un índice provisional que va a tener el trabajo.
Eso no quita, igualmente, que conforme vaya avanzando el trabajo, se opte por profundizar en unos apartados y por, digamos, reducir o no considerar otros inicialmente contemplados. La justificación del tema elegido también es relevante. Se ha de ver si se trata pues, de un tema que tiene repercusión social, si preocupa, si tiene también repercusión científica, si en el ámbito doctrinal pues, existe inquietud porque ese problema genere interés. Entonces, todo ese tipo de... Si es así, en cualquiera de esos casos, obviamente eso sustenta, incrementa el interés que pueda tener el trabajo desarrollado. Tiene que quedar perfectamente identificada la metodología de trabajo. En nuestro caso vamos a tratar la revisión bibliográfica y la justificación teórica, cuál es la finalidad por la que se aborda el análisis de la materia. Luego cuestiones que incidan en la reflexión relativa al problema, qué hipótesis se defiende para, en un momento dado, pues, abordar el trabajo. Y luego, por último, también se debe de partir de un calendario y fases de realización del trabajo, para que de esa manera se vayan fijando temporalmente los compromisos y las diferentes fases del trabajo que se deben de intentar cumplir. También se debe de hacer un somero estudio de las fuentes. Se tiene que valorar si son suficientes, si son adecuadas, si incluyen a aquellos que han ofrecido argumentos de forma más sólida dentro de la doctrina. También se hace valer pues, que a la hora de iniciar este trabajo que es tutorizado por un profesor, pues en cierto modo se debe de llegar a un consenso en cuanto a que se deben de cumplir unos plazos y se deben de cumplir unos objetivos. Eso daría lugar a una especie de contrato de investigación tutor-alumno que debe de incluir la verificación de las diferentes fases que tiene el trabajo, estableciendo citas periódicas con el tutor para poder resolver las dudas que puedan surgiendo o para incorporar las sugerencias que se vayan derivando de la realización del trabajo. En cuanto a los plazos, bueno, obviamente no hay ningunos plazos preestablecidos porque normalmente la propia universidad no los fija. Entonces, a título de ejemplo, aunque hay varias convocatorias, el plazo normalizado es el que se corresponde con el segundo cuatrimestre, que coincide con la finalización del grado o curso que aborda el estudiante. En ese caso, pues podríamos plantear una hipotética sucesión de plazos marcados. Podrían ser los siguientes. La elección del tema y título provisional. Hay que pensar pues, que en un momento el investigador puede tener o el alumno puede tener 2 o 3 opciones y hay que pensar cuál puede ser la que se ciña mejor a sus intereses y a sus inquietudes. Pues esa fecha tope podría fijarse el 15 de febrero. 2 semanas más para la selección bibliográfica, elección del formato de cita y para realizar un pequeño sumario o índice sobre el que trabajar. Eso no quita que se puedan realizar modificaciones en el mismo. Luego, pues, desarrollar todo el cuerpo del trabajo, que se puede entregar de forma unificada o bien a través de diferentes entregas. O sea, por ejemplo, entregar la introducción, el cuerpo del trabajo y las conclusiones. Todo o por parte. La fecha tope no debería de ir más allá de finales de abril, 25 de abril. Y la entrega del trabajo para calificación en torno al 10 de mayo. Hay que tener en cuenta que, obviamente, hay que fijar el plazo de entrega que se fije en cada facultad. De manera que el plazo de entrega del trabajo no puede coincidir
con la fecha de cierre de ese plazo, por una razón evidente. Si hay que realizar cambios, si hay que incorporar actualizaciones, obviamente en ese caso se estaría tan forzado que no habría tiempo de que el investigador pudiera rectificar aquello que debiera cambiarse. Luego, estamos ya pues a las puertas del inicio del trabajo. Se debe de realizar un esquema del estado de la cuestión objeto del trabajo de fin de estudio. Si se va a tratar una determinada materia, vamos a partir de una reflexión que nos indique por qué hemos elegido ese tema, qué buscamos y cuál es la situación actual, qué novedades se han producido para que hayamos decidido tratar ese tema concreto. Ha sido una sentencia que ha resuelto un determinado problema, un conflicto social, una situación que ha provocado un cambio normativo. En fin, se trata un poco de buscar una primera piedra sobre la que se edifique la construcción que va a consistir en el trabajo de fin de estudio. Ha de ser, por tanto, lo primero que se redacte y servirá de trampolín para el desarrollo del trabajo. Bien, con esto pues terminamos este apartado. Prácticamente ya empezamos a trabajar.